Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 10. Cuando el debate en la sala llegó a un punto muerto, con los halcones de guerra y los saqueadores atrincherados en sus posiciones, una figura que había permanecido en silencio hasta entonces emergió lentamente de las sombras. Euron Greyjoy. No se movió con rapidez, pero su ascenso conllevaba una presión invisible y sobrecogedora. Cuando se irguió por completo y recorrió la sala con la mirada, un aura indescriptible, inmensa y gélida estalló como un tsunami físico, engullendo todo el gran salón. Esto no era magia, pero era más aterrador que cualquier hechizo. Era la manifestación de una voluntad pura y absoluta que se situaba por encima de todos los seres vivos. Una majestad regia que emanaba de lo más profundo de su alma. En un instante, cada grito, cada rugido de excitación, incluso el sonido de una respiración agitada, fue ahogado por una mano gigante invisible. Aki del Conquistador. Los señores sintieron cómo el aire se volvía denso y pesado, oprimiéndoles el pecho. Algunos de los capitanes más débiles o con menos voluntad palidecieron, retrocediendo inconscientemente medio paso, temerosos de mirar directamente a los ojos de diferente color de Euron, que ahora parecían agitarse como una tormenta y un abismo. Euron habló lentamente. Si optamos por la ocupación a largo plazo, significa integrar por completo el Arbor, una de las islas más ricas de Poniente, al territorio de las Islas del Hierro. Dejaríamos flotas y ejércitos aquí, estableceríamos nuestro dominio y convertiríamos la riqueza de este lugar, especialmente el comercio del vino y los impuestos, en un suministro constante de sangre para las Islas del Hierro. Esto maximizaría los beneficios de la batalla del Arbor. Es altamente sostenible. Debilitaría permanentemente, o incluso eliminaría, la amenaza de la Casa Redwine, expandiendo la esfera de influencia de las Islas del Hierro hacia el sur como nunca antes, convirtiéndonos verdaderamente en una superpotencia marítima a la altura de los grandes reinos. Sin embargo, todo lo dicho antes del sin embargo es una tontería. Euron recordó de repente ese dicho, y una leve sonrisa asomó en sus labios. La ocupación no es solo saquear, es conquistar y gobernar. ¿Somos los hombres del hierro buenos para gobernar una región después de tomarla? Balon miró fijamente a su hermano. Si no sabemos cómo, podemos aprender. Eso es secundario. Sí, podemos aprender, e incluso si no lo hacemos, el miedo y la violencia pueden imponerse igualmente. Euron sonrió levemente. En realidad, el problema más grave es que, al ocupar el Arbor, nos enfrentaremos a una enorme presión desde dos frentes. Debemos considerar ¿cuál será la actitud del rey Aerys II en desembarco del rey, y de los Tyrell de Alto Jardín, los señores feudales del bosque? ¿Cómo reaccionarán ante nuestra ocupación de esta isla? Euron alzó un dedo. Primero, desembarco del rey. El rey loco Aerys podría estar disgustado con la Casa Redwine por su incompetencia. No lograron robar el grano y se quemaron en el intento. Aún conociendo su actual miseria, podría no enviar ayuda inmediata, e incluso sentir una retorcida satisfacción. Pero si las Islas del Hierro ocupan el Arbor a largo plazo, la naturaleza del evento cambia por completo. Se convierte en una abierta división del territorio del reino, una provocación definitiva a la autoridad del Trono de Hierro. Ni siquiera un rey loco se quedaría de brazos cruzados. Una vez que reaccione, probablemente ordenará a otros señores, como los Lannister del Oeste o las fuerzas de las Tierras de la Corona, que aplasten la rebelión. Incluso podría liderar la campaña él mismo. En ese momento, las Islas del Hierro correrán el riesgo de convertirse en enemigas de todo el reino. Por supuesto, es muy probable que Tywin Lannister ignore las órdenes del Rey Loco, dada su tensa relación. Pero no podemos descartar ninguna posibilidad, como que el Rey Loco llegue a un acuerdo con Tywin o lo restituya como mano del rey. Debemos prever el peor escenario. Ahora mismo, todos los señores de los 7 reinos están observando. Pero eso no significa que se queden como espectadores. En cuanto huelan una ventaja, pueden convertirse en lobos hambrientos y abalanzarse sobre nosotros. Además, antes de la batalla, enviamos cartas a todas las casas nobles de los 7 reinos declarando que se trataba de una disputa privada entre Redwine y las Islas del Hierro. Así pues, librar la batalla es una cosa, pero ocupar el Arbor convierte la simple venganza en una apropiación indebida del territorio de los reinos por parte de las Islas del Hierro. Nos convierte en enemigos del rey de los 7 reinos. Euron alzó un segundo dedo. El Arbor siempre ha sido uno de los vasallos más importantes de la Casa Tyrell. Es un pilar de su poder naval y una fuente principal de su riqueza.
La casa Redwine y la casa Tyrell están estrechamente unidas por lazos de sangre. La reina de las espinas, Olenna Redwine, es la viuda del difunto Lord Luthor Tyrell, la madre del actual Lord Mace Tyrell y la hermana de nuestro prisionero, Lord Adrian Redwine. Paxter Redwine, el heredero, está prometido a Mina Tyrell. Atacar el árbol es apuñalar a Alto Jardín directamente en el corazón. La reina de las espinas jamás lo dejará pasar. La casa Tyrell comanda los enormes ejércitos terrestres del dominio y aún posee una flota considerable. Serán los más rápidos en reaccionar y los más feroces en resistir. Si las Islas del Hierro deciden ocupar, nos enfrentaremos al contraataque total y frenético de la casa Tyrell. Alto Jardín no escatimará esfuerzos para arrancar esta amenaza venenosa de su propio territorio. Euron concluyó su análisis de la reacción de la casa Tyrell con una expresión idiomática de una antigua tierra oriental. ¿Cómo se puede permitir que otro ronque junto a la propia cama? El análisis de Euron fue tan lógico y sólido que incluso los halcones de guerra más fanáticos guardaron silencio, obligados a considerar seriamente las consecuencias de una ocupación a largo plazo. Entonces, saquear y marcharse es la única opción que queda. Gorold Godbroter de Amerorn gruñó con ferocidad. Saquéenlo todo. Quémenlo todo. Mátenlos a todos. Tomen todo lo que podamos cargar, quemen lo que no podamos y maten a todos para que no puedan volver a luchar contra nosotros. Euron le lanzó una mirada de reojo. Acabo de prometer en la plaza, en nombre del rey Gris y de la casa Greyjoy, que quienes se rindieran no serían asesinados y que los civiles no sufrirían daño alguno. ¿Me estás pidiendo que rompa mi palabra? Esta es la forma que mejor se ajusta a la antigua tradición, y es la que conocen los hombres del hierro. Vacíen las bóvedas, los graneros y las bodegas. Suban a los barcos largos todos los objetos de valor, incluyendo al padre y al hijo Redwine y a los nobles. Incendien las instalaciones portuarias y los naufragios que no podamos capturar. Luego, antes de que nadie pueda reaccionar, zarpen y regresen a las Islas del Hierro. Esta acción es rápida y de riesgo mínimo. Regresamos completamente cargados de riqueza y prestigio, suficiente para pagar pensiones y recompensar al ejército. Sigue las tradiciones bélicas y no provocará excesivamente a los 7 reinos. Hizo una pausa, sus ojos, como cuchillas de afeitar, recorriendo lentamente el rostro de cada señor. Pero, una ganancia puntual no puede destruir el verdadero potencial de Arbor. Con el tiempo, y con el apoyo de la casa Tyrell y el trono de hierro, la casa Redwine reconstruirá su flota y volverá a ser una espina clavada en nuestro costado. Sería como una bestia que muerde a su presa pero se retira antes de asestar el golpe mortal. Inevitablemente volverá para atormentarnos. Así que eso por sí solo no basta para compensar la humillación que nos infligió la casa Redwine. Y antes de que comenzara la guerra, dijo Euron lentamente, con una voz no fuerte pero con un poder de penetración absoluto, dije que arrancaría de raíz todas las vides de la casa Redwine. ¿Acaso? Preguntó con frialdad, con una calma escalofriante, ¿creíste que estaba bromeando? Permítanme preguntarles una cosa más. Su mirada los recorrió como un reflector. ¿Saben por qué el árbol es tan rico? ¿Por qué los nobles de los 7 reinos acuden a él? ¿Cuál es su verdadero fundamento? Hizo una pausa de nuevo, dejando que la pregunta resonara en sus mentes. Luego se respondió a sí mismo, con un tono repentinamente cruel. Es el vino de Arbor. El mejor vino de todo Poniente. No, el mejor vino del mundo conocido. Euron dio un paso lento hacia adelante, con una presión invisible que lo acompañaba. El fundador de la casa Redwine fue Gilbert de las Viñas, el legendario hijo de Garmano Verde. Su sangre, su orgullo, su emblema, incluso el aire que respiran está impregnado del dulce aroma de las uvas. Su tono resumaba burla. Un racimo de uvas moradas. Eso lo es todo para ellos. Por lo tanto, la voz de Euron se tornó gélida y definitiva, la mejor conquista no es matarlos. La mayor humillación es no apoderarse de su oro. Está destruyendo lo que más les importa. Sus cimientos mismos. Sus palabras resonaron como un veredicto final. Arrancad todas sus vides. Todas y cada una de ellas. Dejad sus tierras con nada más que tierra estéril y raíces rotas. Entonces, tomen hasta la última gota de vino de sus bodegas. Ni una sola gota se quedará. Cuando terminemos, no producirán ni una gota decente de vino tinto durante al menos 3 años. Sus bodegas se pueden rellenar, sus buques de guerra se pueden reconstruir, pero las viñas necesitan tiempo para crecer. Y el tiempo es el castigo más doloroso que podemos infligirles. Pero aún no había terminado. Su ambición iba mucho más allá de la destrucción.
Además, añadió, como si fuera una obviedad, llévense a todos sus viticultores. A todos los maestros que saben cultivar las mejores uvas y elaborar los vinos más exquisitos, invítenlos a regresar a las Islas del Hierro. Ofrézcanles las mejores condiciones o amenácenlos con los métodos más crueles. No me importa cómo lo hagan. Quiero que su gente y su oficio pertenezcan a la casa Greyjoy. Finalmente, pintó un panorama impactante del futuro. En el futuro de Poniente, cuando la gente alce su copa, ya no alabarán la cosecha del árbol. Alabarán el vino tinto de las Islas del Hierro. Será el mejor, el más fuerte, el más deseado. No solo en Poniente. Su voz parecía atravesar el espacio mismo, sino en cada rincón del mundo. Todo aquel que lo pruebe recordará un solo nombre: Greyjoy. 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 Si la batalla puso de manifiesto la destreza marcial de los hombres del hierro, lo que siguió fue una lección magistral de la otra habilidad fundamental transmitida a través de la antigua tradición: el saqueo eficiente, minucioso y despiadado. Como dijo Euron, cuando se trata de mudarse de casa, nadie lo hace como los hombres del hierro. Las órdenes del rey Quellón y de Euron se cumplieron al pie de la letra. Toda la región de Arbor, especialmente el corazón de la casa Redwine, se transformó instantáneamente en un enorme y altamente organizado centro de reubicación. Los guerreros de las Islas del Hierro actuaron como un enjambre de hormigas obreras incansables. Con una clara división del trabajo y funciones específicas, llevaron a cabo una fría y calculada transferencia de riqueza. No se trató de un saqueo descontrolado. Bajo la dirección de sus capitanes, el saqueo se convirtió en un modelo de eficiencia. Clasificación, empaquetado, transporte, registro y carga. Cada paso se realizó de forma ordenada. Las bóvedas. La riqueza acumulada durante generaciones por la casa Redwine era el objetivo principal. Las puertas de las bóvedas fueron destrozadas con mazos y hachas. Cofres con dragones de oro, lunas de plata, copas con incrustaciones de gemas, joyas y vajilla fueron contados rápidamente, de forma rudimentaria, registrados, a su manera tosca, y cargados a bordo de los barcos por los hombres más fuertes. Cada moneda representaba más dracar, mejor acero y mayores recompensas. Las bodegas. Estas recibieron un cuidado especial. No solo se trataba de las añadas por las que la casa Redwine era famosa. Incluso el vino que aún envejecía en barricas se sacaba con esmero. Cadenas humanas las pasaban una a una a los barcos. Trataban este oro líquido con una ternura sorprendente, mucho mejor que a los prisioneros, sobre todo porque sabían que este botín probablemente acabaría en sus propios estómagos. La armería. Las armerías fueron despojadas de todo. Espadas y armaduras nuevas, ballestas en buen estado, lanzas pesadas, escudos, si los hombres del hierro podían usarlo o venderlo, se lo llevaban. Esto no solo los armó, sino que también neutralizó cualquier resistencia futura. Ni siquiera el equipo roto se desperdició. Los hombres del hierro ahora tenían sus propios herreros, y la chatarra podía fundirse para forjar hachas nuevas. Bienes generales. El saqueo fue mucho más allá de los tesoros tradicionales. Graneros, almacenes textiles y de especias quedaron vacíos. Era asombroso ver cómo desmantelaban las cocinas. Ollas, sartenes, cuchillos de trinchar, cualquier objeto metálico o valioso fue robado. Las Islas del Hierro eran pobres, así que todo tenía valor. Muebles, alfombras, incluso intrincados tiradores de puertas y pestillos de ventanas fueron desatornillados y llevados. Despojados de todo no era una exageración. Tras el paso de los hombres del hierro, los castillos y fortalezas de la casa Redwine parecían invadidos por una plaga de langostas. Solo quedaban las ruinas de los edificios y un montón de basura. Siglos de riqueza acumulada fueron extraídos en cuestión de horas. Este desastre no se limitó a los Redwine. Con la invitación de Euron y la aprobación tácita de Quellón, los hombres del hierro extendieron sus manos codiciosas a todas las casas nobles del árbol. Sus castillos y mansiones recibieron la misma visita profesional. Se les perdonó la vida a estos familiares. Las Islas del Hierro necesitaban rehenes para pedir rescate y no querían provocar una lucha a muerte antes de marcharse. Pero les confiscaron hasta la última moneda, cada tapiz y cada botella de vino que poseían. Bóvedas, bodegas, almacenes. Nada se salvó. Cuando el último grupo de barcos largos, navegando peligrosamente bajo en el agua, zarpó lentamente de Starfish Harbor, Arbor era una cáscara vacía. Riquezas, vino, artesanos y herramientas habían desaparecido. Esta reubicación no fue solo una victoria militar, fue una devastadora destrucción económica y cultural. El daño infligido perduraría mucho más y sería mucho más profundo que el de una simple masacre.
Realmente habían logrado su objetivo. La gente podía quedarse, pero aparte de sus vidas, no se quedaban con nada. Los hombres del hierro tenían mucha más experiencia saqueando tesoros que Euron, así que no se preocupó por ese aspecto. En cambio, centró su atención en un tipo de botín más singular y valioso. Euron dio una orden que pareció extraña a los rudos hombres del hierro, pero que encajaba a la perfección con su gran estrategia. Llévense todos los libros, les recalcó a los capitanes que desalojaban el castillo. Cada pergamino, cada volumen encuadernado. Historia, geografía, agricultura, poesía, novelas, incluso libros de contabilidad y cartas. Si tiene algo escrito, empaquétenlo. No dejen ni una sola página atrás. Hizo una pausa, observando los rostros confundidos de sus guerreros, y añadió una explicación fría y perspicaz. El conocimiento también es poder. Y a menudo, es un poder más duradero y letal que las espadas. Además, continuó, encuentren a todos los maestres al servicio de la casa Redwine, y a cualquier artesano de la isla con habilidades especializadas, especialmente a aquellos que sepan construir barcos, elaborar vino o cultivar la tierra. Encuéntrenlos e invítenlos a embarcar en nuestros barcos. Utilizó la palabra invitar, pero la amenaza era implícita. Observó a los líderes responsables de esta tarea, enseñándoles una nueva filosofía de saqueo. La mente de un maestre guarda conocimientos más valiosos que un mapa del tesoro. Los patrones climáticos del árbol, los secretos del cultivo de la vid, técnicas únicas de elaboración de cerveza y las conexiones con gremios comerciales de todo el mundo. Este conocimiento es el verdadero fundamento de la fortuna de los Redwine. Si les robamos su oro, podrán recuperarlo. Pero si les robamos la inteligencia que atesora su legado, les cortamos las raíces. No muy lejos, Roderick el lector Arlau supervisaba el inventario. Era quizás el único hombre en las Islas del Hierro que comprendía realmente la magnitud de la maniobra de Euron. Dejó de escribir. Observó cómo los guerreros sacaban con cuidado, aunque todavía con cierta brusquedad, pesadas cajas llenas de libros. Sus ojos ardían de envidia. Para un hombre que amaba los libros más que a la vida, la biblioteca acumulada de la casa Redwine valía más que el cofre de oro reluciente que yacía junto a ella. Observó con fascinación cómo se llevaban los libros, como si viera partir a un ser querido. Euron notó la mirada de Roderick. Se acercó con una sonrisa cómplice en los labios. ¿Los quieres?, preguntó con naturalidad. Roderick respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero el ansia en sus ojos lo delató. Ningún lector que se precie podría resistirse a semejante tesoro, Lord Euron. Euron soltó una risita. Tranquilo, Lord Roderick. Una vez que estos libros regresen a pique, serán guardados adecuadamente. Te doy permiso, para que vengas a leerlos cuando quieras. Fue una promesa, pero se sintió más como un gesto de generosidad, un intercambio. Y, una vez que termine de estudiar las partes interesantes, tal vez podamos intercambiar impresiones. Incluso podríamos intercambiar algunos volúmenes de nuestras colecciones personales. Para Roderick, esta era la mejor noticia que podía haber recibido. Hizo una reverencia de inmediato, con la voz temblorosa de emoción. Estoy infinitamente agradecido, Lord Euron. Esta es una recompensa más valiosa que cualquier cantidad de dragones de oro. En esta campaña diseñada para la destrucción y el saqueo, surgió un extraño espectáculo. Feroces guerreros de las Islas del Hierro, con aspecto demoníaco, cargaban cofres de oro y armas con una mano, mientras que con la otra transportaban con cuidado pesadas cajas de libros. Mientras conducían a los prisioneros, invitaban cortésmente a los aterrorizados maestres que se aferraban a sus botiquines y algunos pergaminos, junto con artesanos con habilidades especializadas, a unirse a ellos. La ambición de Euron Greyjoy claramente iba más allá de la riqueza inmediata que tenía ante sí. Estaba desangrando sistemática y despiadadamente a Arbor, privándolo tanto de su capital material como intelectual. No solo quería dejar al enemigo en la miseria. Quería erradicar los cimientos mismos del conocimiento y el talento en los que se apoyaban para sobrevivir y prosperar, trasplantándolo todo a las Islas del Hierro para su propio beneficio. Los viñedos de Arbor, antaño tranquilos y hermosos, se habían transformado en un taller al aire libre para exhibir la voluntad del conquistador e infligir humillaciones. Las órdenes del rey Quellón se ejecutaron sin piedad. Ningún soldado de Redwine que se rindió y depuso las armas en Puerto Estrella fue ejecutado ni encerrado en un calabozo. En cambio, los soldados de las Islas del Hierro los condujeron a los interminables viñedos, símbolo de la gloria y la riqueza de la casa Redwine. Se vieron obligados a utilizar herramientas rudimentarias, asadas oxidadas, palas rotas o simplemente sus propias manos.
Manos a la obra. Rugieron los capataces de las Islas del Hierro. Los látigos resonaron con fuerza en el aire, azotando sin piedad la espalda de cualquier prisionero que se moviera demasiado despacio. Arrancad de raíz estas malditas enredaderas. Que no quede ni una sola en pie. Y así se desarrolló una escena brutalmente simbólica. Soldados que, poco tiempo antes, vestían el uniforme de la casa Redwine y portaban armas para defender su hogar, ahora se veían obligados a convertirse en agricultores, realizando labores devastadoras en la misma tierra que habían jurado proteger. El sol caía a plomo con furia. Despojados de honor y libertad, estos soldados sudaban como esclavos, repitiendo mecánica y entumecidamente el mismo movimiento. Agacharse, agarrar las vides llenas de savia que daban origen a los mejores vinos, y usar todas sus fuerzas para arrancarlas violentamente de la tierra fértil. La tierra quedó removida, las raíces quebradas y la savia verde les manchó las manos como sangre. El aire se llenó del olor a tierra ácida y del aroma fresco a hierba de la vegetación destruida, reemplazando la habitual dulzura embriagadora de las uvas. El proceso fue silencioso y opresivo, interrumpido solo por la respiración agitada, el tintineo de las herramientas y los gritos y chasquidos de los látigos de los capataces. Pero esta escena de destrucción requería a su público más importante. El rey Kellon ordenó deliberadamente que Lord Adrian Redwine y su hijo, Paxter Redwine, que aún estaban fuertemente custodiados, fueran llevados al centro del viñedo. Padre e hijo permanecieron atados, inmovilizados por fuertes guerreros de las Islas del Hierro. Se vieron obligados a alzar la cabeza y presenciar todo lo que ocurría ante sus ojos. El cuerpo de Lord Adrian comenzó a temblar violentamente, no por miedo, sino por una rabia y una humillación extremas. Sus ojos, otrora orgullosos, ahora estaban inyectados en sangre, fijos en las vides que eran arrancadas de la tierra. Cada vid destruida se sentía como un trozo de carne cortado de su propio corazón. No eran simples cultivos. Eran la historia, la gloria, el símbolo mismo de la existencia de la casa Redwine. Ver a sus propios soldados, conducidos como ganado por el enemigo, destruyendo sus propias raíces, esta tortura mental era mucho más agonizante que cualquier dolor físico. Un gemido bestial escapó de su garganta, y apretó los dientes con tanta fuerza que amenazaban con romperse. El rostro del joven Paxter estaba pálido como el papel, con los ojos llenos de incredulidad, miedo y desesperación. La escena era demasiado para él. El legado que su familia había custodiado durante generaciones estaba siendo borrado sistemática y humillantemente ante sus ojos, y ni él ni su padre podían impedirlo. Eran prisioneros, obligados a presenciar esta larga y lenta ejecución. Cuando intentó bajar la cabeza, un hombre de las Islas del Hierro que estaba detrás de él le agarró bruscamente la barbilla, obligándolo a mirar cada detalle. El rey Kellon permanecía junto a ellos como una estatua inmóvil de un dios marino. No pronunció palabra. Simplemente lo observaba todo en silencio, contemplando cada gesto de dolor en los rostros del padre y el hijo Redwine. Esta silenciosa muestra era más letal que cualquier palabra venenosa. No necesitaba rugir ni regodearse. Dejar que los perdedores presenciaran la destrucción de lo que más apreciaban, grabando esa desesperación e impotencia en lo más profundo de sus almas, esa era la conquista definitiva y el castigo más cruel. El sol dorado brillaba sobre los viñedos color esmeralda, pero parecía proyectar sombras infernales. Sudor, lágrimas, tierra y la savia de las plantas rotas se mezclaban, escribiendo la página más oscura y humillante en la historia de la casa Redwine. La victoria de las Islas del Hierro no se basó únicamente en las ruinas y el saqueo, sino en el aplastamiento total de la dignidad y el orgullo de su enemigo. Los viñedos del Arbor, otrora exuberantes y símbolo de riqueza y gloria, se habían convertido en un sórdido campo de ejecuciones. El aire olía a tierra removida, a la savia cruda de las vides rotas y al sudor desesperado de los vencidos. El rey Kellon Greyjoy se yergue como un arrecife negro ante Lord Adrian Redwine. Su mirada fría recorrió a los soldados de Arbor, obligados a destruir sus propios cimientos bajo el látigo, antes de posarse finalmente en el rostro de Adrian, contraído por una furia extrema. Su voz no era fuerte, pero transmitía el peso aplastante del océano profundo. Cada palabra resonaba en el corazón de Adrian. Gilbert de las Viñas, el legendario hijo de Gardmano Verde. Él enseñó a la gente de esta tierra a elaborar el vino tinto que adoran los 7 reinos. Fundó la casa Redwine. La voz de Kellon transmitía la calma de quien recita una epopeya antigua, lo que la hacía aún más cruel. Por eso vuestro emblema es un racimo de uvas de color púrpura intenso sobre fondo azul.
Por eso el lema de vuestra casa es maduro para la victoria. Hizo una pausa, dejando que las palabras que representaban la raíz de la gloria de Redwine se solidificaran en el aire. Por lo tanto, lo que más valoráis, de lo que más os enorgullecéis, no es vuestro oro, ni vuestros buques de guerra, sino estas, hizo un gesto con la mano hacia el viñedo que estaba siendo destruido. Uvas. Su tono se volvió repentinamente más cortante, como una hoja de hielo desenvainada. Pero tú, Adrian Redwine, secuestraste barcos mercantes de las Islas del Hierro. La ira contenida finalmente estalló en los ojos del rey Kellon. La antigua tradición es nuestra tradición. Nosotros somos los que saqueamos a otros. Jamás permitimos que otros nos saqueen. Tus acciones pisotearon e insultaron la dignidad de las Islas del Hierro. La voz del rey Kellon sonaba como un veredicto final, pronunciando una justicia fría e implacable. Así que voy a arrancar todas tus vides. Ojo por ojo. Diente por diente. Eso es lo que yo llamo justicia. El cuerpo de Lord Adrian Redwine se estremeció violentamente. Apretó los dientes con tanta fuerza que el sabor metálico de la sangre le llenó la boca. De hecho, se había roto un diente. La humillación y la rabia extremas lo asfixiaban, pero apretó los labios hasta formar una línea blanca y tensa, negándose a pronunciar una sola palabra, limitándose a mirar a Kellon con ojos que ardían de odio. En ese instante, Euron Greyjoy, que estaba a un lado, dejó escapar una risita suave. El sonido era relajado y alegre, un contraste chocante con la atmósfera brutal. Sin embargo, padre, dijo como en una conversación informal, arrancamos las vides, pero la tierra sigue ahí. Después de que nos vayamos, la próxima primavera, puede que vuelvan a brotar. La tierra es lo más paciente del mundo. Se frotó la barbilla, como si estuviera considerando seriamente un problema técnico. He oído que si quieres solucionar este problema definitivamente, la mejor manera es sembrar los campos con sal. Así, nada volverá a crecer aquí, y la casa Redwine no tendrá más que el mar como frontera, ja, ja. Demonio. Animal. Morirás gritando. Chilló Lord Adrian como si lo hubieran apuñalado con una aguja envenenada. Luchó con violencia, lanzando un torrente de maldiciones desgarradoras, a punto de liberarse de los guerreros de las Islas del Hierro que lo sujetaban. Salar la tierra era la táctica de tierra arrasada más cruel e imaginable. Significaba ruina permanente. Euron simplemente agitó la mano, con la misma sonrisa, como si acabara de contar una broma inofensiva. Es broma. No te emociones, Lord Adrian. Mira qué asustado estás. Su tono era ligero. No salaré tus tierras. Aunque sería más sencillo, más efectivo y resolvería el problema de una vez por todas. Su tono cambió, volviéndose sutil y matizado. Porque, aunque robaron el grano de nuestros barcos mercantes, no mataron a nuestra tripulación. Mantuvieron la dignidad en la guerra. Por lo tanto, las Islas del Hierro les devolverán esa misericordia. Lord Adrian parecía aferrarse a un clavo ardiendo, gritando apasionadamente. No fue un secuestro. Fue el ki. SHHH, Euron se llevó un dedo a los labios de repente, haciendo un gesto para silenciarlo. Una sonrisa burlona y escalofriante se dibujó en su rostro. No hablemos más del rey, mi querido conde. Lentamente, sacó un pequeño pergamino de su túnica y lo agitó delante de los ojos de Adrian. Ayer mismo, la voz de Euron adoptó de repente el tono exagerado y pomposo de un heraldo de la corte. Jugaba con el documento de aspecto oficial que tenía entre los dedos. Desembarco del rey emitió un decreto para los 7 reinos. Ya debería haber llegado a todos los rincones del reino. Se aclaró la garganta, como si leyera una resolución del Consejo Privado. El documento afirma claramente. La investigación revela que Ser Arlan Grandison de la Guardia Real y Lord Adrian Redwine de Arbor conspiraron con intenciones traidoras. Además, Ser Arlan Grandison transportó fuego valirio extremadamente peligroso a Starfish Town sin autorización, con fines desconocidos y nefastos. Hizo una pausa, mirando el rostro pálido de Adrian, y continuó leyendo en un tono triste e irónico. Lamentablemente, debido a una grave negligencia durante el transporte, se produjo una explosión masiva en ruta, lo que provocó su desafortunada desaparición. Una pérdida verdaderamente trágica que merece nuestro más sentido pésame. Al final, negó con la cabeza de forma exagerada y chasqueó la lengua. TSK, TSK, TSK. ¿Qué tragedia repentina? ¿Quién podría haberla predicho? Los ojos de Lord Adrian se abrieron de par en par, sus pupilas se contrajeron por la sorpresa y la rabia. Luchó, ahogando sonidos con la garganta. Sé claramente. La verdad es claramente,
Sí, sí, mi querido conde, te entiendo, interrumpió Euron rápidamente, con una sonrisa cada vez más profunda, juguetona pero a la vez depredadora, como la de un maestro que guía a un niño o la de una víbora que juega con su presa. No conspiraste con él. Esos frascos de pesadilla verde fueron un generoso regalo del buen rey del trono de hierro. Y tú, con tu ridícula caballerosidad y tu inexplicable honor, lo rechazaste con justa indignación. No solo eso, sino que le ordenaste a su noble capa blanca que tomara su explosivo regalo, lo suficientemente caliente como para volar por los aires media ciudad estrella de mar, y que se largara de tu territorio inmediatamente. ¿Me equivoco? La voz de Euron era como papel de lija fino, rozando los nervios ya de por sí alterados de Adrián. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos de diferente color brillaban con una mirada penetrante, y formuló una pregunta devastadora. Ahora, dime, Lord Adrián, ¿sientes, aunque sea una pizca de arrepentimiento? Estás pensando, en ese cerebro lleno de ira incontrolable. Si tan solo hubiera aceptado el fuego valirio, si tan solo lo hubiera usado en el campo de batalla, contra la flota de hierro, las llamas verdes habrían devorado los dracar de los hombres de hierro. Quizás la historia se habría reescrito. Parecía leerle los pensamientos a Adrián directamente. Pero justo cuando Adrián estaba a punto de enloquecer por la tortura de ese y sí. El tono de Euron se tornó repentinamente frío y realista. Pero déjame contarte algo interesante, dijo lentamente. Cuando el mensajero del rey llegó a tu castillo con ese regalo para tu desagradable encuentro, mis hombres ya se habían infiltrado en cada rincón de esta isla como mercurio. Estábamos aquí mismo, en tu ciudad estrella de mar. Su voz se volvió más grave, transmitiendo una certeza aterradora. Si de verdad hubieras estado poseído por demonios y hubieras aceptado ese fuego valirio, almacenándolo en algún almacén del puerto, la boca de Euron se curvó en una sonrisa cruel. Entonces la guerra podría haber terminado antes de tiempo, antes incluso de que tuvieras la oportunidad de encender una sola mecha. Bastaría con un pequeño descuido, quizás una flecha de fuego bien dirigida. Entonces, las llamas verdes que rugían hacia el cielo no habrían engullido las aguas del estrecho susurrante. Habrían engullido toda tu ciudad estrella de mar. Junto con cada soldado, cada civil, tu castillo, todo. Este lugar no sería más que un enorme cráter humeante. Euron se inclinó muchísimo, susurrando como un demonio que comparte un secreto. Así que, querido conde, viendo el resultado, tu aparentemente insensata y obstinada negativa salvó accidentalmente a Ciudad Estrella. Salvó la vida de miles de personas. Ese espectáculo de fuegos artificiales verdes que sacudió la tierra, que debería haber borrado tu hogar del mapa, terminó lanzando por los aires al desafortunado Ser Arlan Grandison y a sus leales guardias, en medio de la nada. Ahora bien, Euron se enderezó, retomando su tono perezoso como si estuviera hablando del tiempo. ¿Sigues pensando que tu persistencia fue inútil? Euron extendió las manos en un gesto final. Porque te negaste a usar fuego valirio por justicia y obstinación. Su tono oscilaba entre el elogio y la burla. Así que, cuando uno de mis subordinados sugirió que siguiéramos el método más tradicional de los hombres del hierro, matar a todos en Ciudad Estrella de Mar, quemarla y arrasarla por completo, hizo una pausa, su mirada como una sonda fría clavada en los ojos vacíos y desesperados de Adrián. Yo también me negué. Esta frase, pronunciada a la ligera, impactó con la fuerza de un martillo, destrozando el último vestigio de orgullo y resistencia que mantenía unido a Adrián Redwine. Los civiles no morirían. No morirían por su pésimo mando ni por la guerra perdida. La última pizca de fuerza que sostenía el cuerpo de Adrián Redwine pareció desvanecerse al instante. Se desplomó como una marioneta con los hilos cortados, sostenido únicamente por los guerreros de las Islas del Hierro que los sujetaban de los brazos. Gracias. Fue el único consuelo en medio de la desesperación más profunda. No hace falta. Euron miró a su oponente, completamente abatido. No había triunfo en su rostro, solo una calma casi indiferente. Continuó, con voz firme pero con el peso indiscutible de la ley. En la plaza de Ciudad Estrella de Mar, ante todos los supervivientes, prometí públicamente. Quienes se rindan no serán asesinados. Sus palabras resonaron con claridad en el aire. Esta promesa no nace de una débil compasión, ni de ningún respeto hacia ti personalmente. El tono de Euron se endureció, cada palabra sólida como la piedra marina. Esta promesa es un juramento prestado sobre la antigua sangre del Rey Gris y el honor de la Casa Greyjoy. Concierne a la credibilidad del Rey de las Islas del Hierro, que pesa más que la vida, la muerte o la ira de cualquier individuo aquí presente.
Al ver que Adrian Redwine se había sometido por completo, el rey Kellon se inclinó ligeramente hacia adelante, enfatizando un principio básico pero inquebrantable. La guerra entre nosotros ha terminado. Masacrar prisioneros que han depuesto las armas y no representan ninguna amenaza es propio de cobardes y necios. Mancha la victoria y el honor de quienes prestaron juramento. Del mismo modo, espero que te comportes. No causes problemas. No nos obligues a hacer cosas que no deseamos. Pagaremos el precio de hierro y luego nos marcharemos en paz. ¿De acuerdo? Lord Adrian Redwine asintió. Ya estaba flácido. El humo sobre el estrecho susurrante aún no se había disipado por completo cuando la impactante noticia de la caída de Arbor se extendió rápidamente. Como cuervos que llevan el olor a sangre y ceniza, la noticia voló velozmente a todos los castillos importantes de Poniente. Desembarco del rey, la fortaleza roja. La reacción del rey Aerys II no fue de furia regia, sino un grito desgarrador que mezclaba rabia paranoica con un placer perverso. Arrojó una exquisita copa contra la pared pintada con el mapa de Poniente. El vino carmesí corrió por el yeso como sangre. Inútiles. Los Redwine son unos inútiles. Chilló, su voz resonando en el salón vacío. Ni siquiera pueden con los piratas en su propia puerta. Y dejan morir a mi guardia real con ellos. Pero la flagrante victoria de los hombres del hierro fue, en última instancia, un desafío a la autoridad del trono de hierro. Se giró para encarar a los silenciosos miembros del consejo privado, dando órdenes casi histéricamente. Envíen una orden inmediatamente. A Tywin Lannister en Roca Casterly. Ordenle que reúna la flota y el ejército del oeste de inmediato. Zarpen hacia el sur y exterminen a esos salvajes hombres del hierro. Inmediatamente. Ahora. Roca Casterly, tierras del oeste. Sin embargo, esta orden, cargada de furia, se hundió como una piedra en las minas insondables de Roca Casterly. Lord Tywin Lannister estaba sentado en su despacho, mirando el urgente pergamino procedente de desembarco del rey. Su rostro, impasible como el hielo, no mostraba emoción alguna. Su cabello rubio y sus bigotes bien recortados eran impecables. Sus ojos verdes solo reflejaban una insondable astucia. Las Islas del Hierro atacaron el árbol. Para él, esto apenas era una mala noticia. La casa Redwine siempre había estado cerca de la corona, lo que los convertía en potenciales rivales en la lucha por el poder. Su debilitamiento encajaba a la perfección con los intereses de los Lannister. Enviar tropas para rescatarlos. Para satisfacer los caprichos caóticos de un rey loco. Para enfrentarse en alta mar a una flota de hierro que acababa de obtener una victoria aplastante, con una moral alta y una brillantez táctica asombrosa. Enviar a los hijos del oeste y valiosos buques de guerra para llenar ese pozo sin fondo. Lord Tywin tamborileó suavemente con el dedo sobre su escritorio. No hubo respuesta. Ni órdenes de movilizar tropas. Ni rastro de la flota reuniéndose. Roca Casterly, fiel a su nombre, mantuvo un silencio absoluto y asfixiante. Simplemente hizo que el mensajero llevara una fría respuesta verbal. Las tierras del oeste deben defender su propia costa. Una excusa irrefutable que dejaba clara su postura. Su silencio fue, en sí mismo, una poderosa señal política. Alto Jardín, el dominio. En comparación con la lenta inacción de desembarco del rey y la fría indiferencia del oeste, la reacción de Alto Jardín fue más rápida, más feroz y mucho más dolorosa. El árbol era el vasallo más poderoso y rico de la casa Tyrell, el pilar de su poder naval y un aliado cercano unido por lazos de sangre. Lady Olenna era una Redwine de nacimiento. El ataque de los hombres del hierro fue como un puñal clavado directamente en el corazón del dominio. Los rosales de Alto Jardín quedaron cubiertos por una helada mortal durante la noche. La reina de las espinas, Lady Olenna Redwine, había previsto problemas y preparado tropas de apoyo, pero jamás imaginó que la derrota sería tan rápida, ni tan total. Todo el jardín había caído. Cuando la pesadilla se confirmó por completo, una furia gélida ardió en sus ojos envejecidos y experimentados. Una hija de los Tyrell se había casado con el hijo de Adrian. Su nieto tenía sangre Redwine. El árbol y Alto Jardín eran inseparables. Por un lado, comenzó a movilizar los enormes ejércitos terrestres del dominio con una eficacia aterradora. Innumerables estandartes empezaron a converger en Alto Jardín. Simultáneamente, ordenó a todos los navíos aptos para navegar que se prepararan para una larga y prolongada guerra de venganza. La maquinaria de guerra comenzó a rugir. Pero, por otro lado, la astuta Lady Olenna sabía mejor que nadie que reunir un gran ejército llevaba tiempo, y los barcos de los hombres del hierro estaban clavados en el árbol en ese preciso instante.
Un ataque precipitado podría acorralar a esos salvajes, llevándolos a ejecutar a su hermano y sobrino, Adrian y Paxter, junto con innumerables rehenes nobles. Lo más importante es que, en el mar, incluso la flota de Redwine, la más grande y poderosa, había sido aniquilada por los hombres del hierro. La flota que había logrado reunir a toda prisa probablemente no tenía ninguna posibilidad contra la flota de hierro. Por lo tanto, mientras los tambores de guerra resonaban con fuerza, una delegación que ondeaba la rosa dorada de la casa Tyrell zarpó en un barco veloz hacia Arbor con una misión sumamente compleja. Su misión pública era la negociación. Ganar tiempo mediante la diplomacia, sondear las intenciones de los hombres del hierro y, tal vez, obtener un rescate por algunos prisioneros. Pero la misión secreta, urgente y fundamental, era confirmar si el padre y el hijo Redwine seguían vivos. Tenían que ver a Adrian y Paxter con sus propios ojos. Solo entonces Alto Jardín podría decidir su siguiente paso: lanzar una guerra total a cualquier precio para recuperar a sus parientes y vengarse, o aceptar una cruel realidad con desesperación y adoptar una estrategia más fría. La delegación portaba una carta firmada personalmente por Lady Olenna, redactada con extrema cautela. Con el corazón apesadumbrado, navegaron hacia la isla ahora envuelta en la bandera del Kraken dorado, una isla que parecía oler a sangre y hierro. Poco después, esta rama de olivo, símbolo de paz y mecha de guerra, fue puesta en manos del rey John Greyjoy. La redacción de la carta, al igual que la propia Lady Olenna, estaba llena de sabiduría política experimentada y de una agudeza contenida. La caligrafía era elegante y clara, obviamente obra del mejor maestre de Alto Jardín, pero la voluntad entre líneas era innegablemente la de la reina de las espinas. La carta comenzaba con los saludos nobiliarios habituales y una lista de títulos, pero rápidamente iba al grano. Al rey John Greyjoy. En Alto Jardín nos hemos enterado del lamentable conflicto que tuvo lugar recientemente en el estrecho susurrante. Mi hermano, Adrian Redwine, actuó con imprudencia y falta de previsión en este asunto. Es posible que su interpretación de la voluntad de su gracia el rey se viera distorsionada y malinterpretada, lo que condujo a medidas excesivas que ofendieron la dignidad de las Islas del Hierro. No lo negamos. Sin embargo, la batalla ha concluido y el vencedor está decidido. El valor y la fuerza de las Islas del Hierro han quedado plenamente demostrados. El derramamiento de sangre y el sufrimiento continuos no benefician a ninguna de las partes, ni son la voluntad de los 7 dioses. Por lo tanto, en nombre de Alto Jardín y el dominio, hago un llamamiento para que cesen estas hostilidades. Le imploro a su gracia que mantenga vivo el espíritu de caballerosidad y la magnanimidad de un vencedor. En primer lugar, no dañéis a los civiles inocentes de Arbor. Ellos no participaron en las decisiones de su señor. Los pecados de la guerra no deben recaer sobre el pueblo llano. Segundo, no hagan daño a mi hermano, Lord Adrian Redwine, a su hijo Paxter Redwine ni a ningún otro miembro capturado de la casa Redwine o de la nobleza. Garantizar su seguridad personal y su dignidad básica es fundamental para todas las negociaciones posteriores. Para compensar las pérdidas y el daño sufrido por las Islas del Hierro en este suceso, y a cambio de la liberación de todos los prisioneros, la Casa Tyrell está dispuesta a ofrecer una compensación justa y generosa. La forma y el monto específicos de la compensación pueden ser discutidos conjuntamente por representantes designados por ambas partes. Oro, grano, madera. Todo es negociable, y nos esforzaremos por satisfacer al rey John Greyjoy y a sus señores. Espero que su gracia lo considere detenidamente. Es fácil iniciar una guerra, pero los frutos de la paz son mucho más valiosos. Espero su sabia respuesta. Olenna Redwine, firmado. Madre del Duque de Alto Jardín, consejera del Guardián del Sur. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. La carta no contenía ni una sola palabra abiertamente amenazante de principio a fin. Su tono era humilde, casi sincero. Sin embargo, al igual que la propia Lady Olenna, era un puño de hierro en guante de terciopelo. Admitió parte de su responsabilidad para aliviar las tensiones, estableció límites claros en sus demandas fundamentales que no podían vulnerarse y ofreció una importante tentación financiera. Era una rama de olivo que imploraba la paz, pero tras ella se cernía la sombra imponente de todo el poderío militar del dominio. Si las Islas del Hierro rechazaban esta generosidad, la siguiente llegada no sería un diplomático, sino el estruendo ensordecedor de los ejércitos Tyrell. El rey John terminó de leer y le pasó la carta a Euron. Échale un vistazo. Euron lo leyó atentamente, palabra por palabra, y luego lo elogió sinceramente. La reina de las espinas, Olenna Redwine.
La gobernante sin corona de Alto Jardín. Podría escribir un libro de texto sobre diplomacia. Luego analizó detenidamente el texto. Ella admite el secuestro, pero lo presenta como imprudencia y error de juicio, en lugar de una agresión deliberada. Atribuye parte de la culpa a un malentendido de la voluntad del rey. Esto les brinda a las Islas del Hierro una manera elegante de retirarse, al tiempo que deja margen para futuras negociaciones con desembarco del rey. Admite explícitamente la derrota para minimizar las pérdidas rápidamente y evitar que la situación empeore. Establece la protección de los civiles y la vida de sus familiares como la máxima prioridad y requisito indispensable. Sus palabras son sinceras, pero implican una línea roja. Quien la cruce, no habrá más diálogo. Ella propone una compensación directa, demostrando sinceridad y flexibilidad. Este es el verdadero incentivo de la carta. Intercambiar riqueza por la seguridad de las personas y la tierra. Euron señaló el sello de cera roto. Junto a la rosa Tyrell, el borde está estampado con un pequeño racimo de uvas. Un recordatorio silencioso del vínculo de sangre inseparable del escritor con la casa Redwine. El rey Quellon asintió. Sí. Quiere la paz, no la guerra. Pero también está dispuesta a luchar contra nosotros hasta la muerte, si la paz fracasa o si el padre y el hijo Redwine mueren. Una mujer inteligente, sin duda, cubierta de espinas. Puerto Estrella de Mar, el gran salón. Los señores de las 7 Islas del Hierro se reunieron. En el centro se encontraba el enviado de la casa Tyrell, con aspecto de prisionero a la espera de juicio. La carta de Lady Olenna circuló entre los demás señores, aunque a la mayoría les interesaban poco tales sutilezas. Tras escuchar al tembloroso enviado leer el propósito de su visita, la característica sonrisa indescifrable de Euron reapareció. El rey Quellon no respondió de inmediato. Tamborileó suavemente con los dedos en el reposabrazos de su silla, como si disfrutara de una interesante pieza musical. Tras un instante, hizo un gesto con la mano, despidiendo al enviado y dejándolo a la espera de una respuesta. Cuando solo quedaba el núcleo de la cúpula de las Islas del Hierro, el rey Quellon soltó una risita, rompiendo el breve silencio. Parece que la reina de las espinas es mucho más inteligente y pragmática que su necio hermano, comentó. Ya que está dispuesta a sentarse a hablar, e incluso ofreció una compensación primero, entonces hablemos. Se dirigió al capitán a cargo de los prisioneros. Vete. Deja que el padre y el hijo Redwine se laven la cara y se cambien de ropa. Mañana por la mañana, asegúrate de que el enviado Tyrell los vea casualmente con vida y en buen estado. Luego, diles que las Islas del Hierro aman la paz y no desean ser enemigas de la rica marca. Diles que nuestras acciones nos fueron impuestas, simplemente para recuperar la justicia y la dignidad. Habló con suavidad, como si cada palabra fuera cierta. Los lores que lo rodeaban soltaron una risita baja y cómplice. Sin embargo, el tono del rey Quellon cambió, y su mirada se aguzó. Aunque anhelemos la paz, el traslado no debe detenerse. Todo lo que se pueda mover en los almacenes, bodegas y el castillo debe ser evacuado cuanto antes. Que se lleven todos los barcos que aún floten en el puerto, sean de guerra o mercantes. No dejen nada. Necesitamos que los Tyrell entiendan que, si bien deseamos la paz, estamos listos para partir en cualquier momento, Ya nos hemos llevado la gran mayoría de lo que queríamos. Su estrategia era clara y fría. Demostrar sinceridad en la negociación, con prisioneros vivos, al tiempo que exhibía una fuerza inquebrantable y la capacidad de retirarse, dejándolo todo a medias. Esto basaba la negociación en el hecho innegable de su victoria absoluta y sus ganancias tangibles. Al día siguiente, las negociaciones comenzaron en un ambiente delicado. El enviado Tyrell vio al padre y al hijo Redwine con vida, demacrados, pero ilesos, y respiró aliviado. Pero también vio el puerto y el castillo casi vacíos, lo que le produjo sentimientos encontrados. Euron representaba a las Islas del Hierro. No era agresivo. De hecho, parecía bastante razonable. Apreciamos la sinceridad de Lady Olenna, dijo Euron con una sonrisa. No deseamos ser enemigos de Alto Jardín. Para demostrar nuestra buena voluntad y poner fin a este desafortunado conflicto, permitiremos que el joven amo Pacter Redwine regrese con ustedes. Esto representa nuestra sincera voluntad de entablar conversaciones de paz. Un joven no debería permanecer aquí como huésped para siempre. Esta propuesta encantó al enviado. Significaba que uno de los herederos más importantes podría regresar sano y salvo. Sin embargo, continuó Euron, como era de esperar, me temo que Lord Adrian tendrá que quedarse con nosotros como invitado un poco más. Al fin y al cabo, es la persona clave en este asunto, y muchos detalles requieren su confirmación.
Además, su presencia garantiza que nuestras conversaciones posteriores se desarrollarán en un ambiente cordial, ¿no crees? Sin duda, se trataba de una exigencia para mantener al padre como rehén de alto valor, liberando únicamente al hijo. A continuación, Euron expuso la demanda principal. En cuanto a la compensación, fingió sopesarlo detenidamente. Para cubrir las pérdidas de nuestros barcos mercantes secuestrados, las pensiones de nuestros guerreros y el coste de nuestro largo viaje hasta aquí, la casa Tyrell debe pagar un rescate de 100.000 dragones de oro. Lo mencionó con la misma naturalidad con la que pediría 10 monedas de cobre. 100.000 dragones de oro. Una suma que podría arruinar a cualquier casa noble, casi equivalente a los ingresos anuales de la corona. Este dinero, añadió Euron, es a cambio de la futura libertad de Lord Adrian y sirve como garantía para una paz duradera entre las Islas del Hierro y el Dominio. Una vez que llegue el dinero, liberaremos al hombre, retiraremos la flota y viviremos en armonía. Vinculó el cuantioso rescate a la paz, presentándolo como una inversión en seguridad futura en lugar de un simple pago por daños pasados. La propuesta era extremadamente dura. Liberar a un heredero secundario, exigir un rescate exorbitante y conservar al señor principal. Pero esa era precisamente la estrategia de Euron. Empezar con una cifra elevada para tener margen de negociación, manteniendo al mismo tiempo una posición de gran influencia. Tras mencionar la cifra astronómica, Euron no se mostró insistente. En cambio, se recostó con pereza, como si acabara de hacer la sugerencia más razonable del mundo. Incluso le dedicó al enviado Tyrell una sonrisa de resignación. Puedes verlo tú mismo, dijo, extendiendo las manos con un tono ligero y coloquial. Nosotros, los hombres del hierro, no estamos acostumbrados a la brisa y el clima excesivamente dulces del árbol. Echamos de menos los vientos salados y fríos de casa. Así que... El tono de Euron siguió siendo amable. Por favor, transmítale mi sinceridad, y nuestra pequeña petición, a Lady Olenna tal como se lo he indicado. Por favor, asegúrense de que las Islas del Hierro reciban la compensación que merecen lo antes posible. Hizo hincapié en la palabra merece, dando a entender que los 100.000 dragones eran una cuestión de justicia natural. Entonces, la sonrisa de Euron se desvaneció ligeramente. Su voz bajó de tono, adquiriendo una inquietante confianza, como si compartiera un peligroso secreto. Debes entender que la paciencia de los hombres del hierro es limitada. Habló despacio, mientras su mirada recorría a los guerreros sombríos, marcados por las cicatrices y de aspecto fiero, que estaban de pie fuera del salón. No todos los hombres del hierro desean la paz tanto como yo. De hecho, muchos ya están muy descontentos conmigo. Euron señaló con el dedo hacia afuera con indiferencia. Porque limité estrictamente el saqueo de propiedades civiles. Porque les impedí vengar a nuestros hermanos caídos matando a todos los prisioneros. Porque preferí sentarme aquí a negociar en lugar de reducir el árbol a cenizas. La expresión de Euron se tornó sumamente sincera, incluso con un dejo de resentimiento por haber sido malinterpretado. Solo puedo hacer lo posible por contener a esos belicistas durante 3 días. Levantó 3 dedos con tono grave. Solo 3 días. En 3 días, si no veo sinceridad y rapidez por parte de Alto Jardín para resolver este problema, si se prolonga demasiado, me temo que no podré controlar la situación. Hizo una pausa perfecta, permitiendo que las infinitas y sangrientas posibilidades que encierra la frase "no podré controlar la situación" dominaran la imaginación del enviado. En ese momento, concluyó Euron con un tono que rozaba la lástima, lo que suceda a continuación no será algo que ni tú, ni yo, ni siquiera Lady Olenna querríamos ver. Así que, por el bien de todos, por favor, date prisa. Este discurso fue una obra maestra de chantaje diplomático y amenaza psicológica. Se presentó a sí mismo como la paloma moderada y racional, mientras que trasladaba toda la violencia destructiva potencial a esos halcones de guerra, ficticios o reales. Dio un plazo claro y urgente, 3 días, y vinculó directamente el pago rápido del rescate con el mantenimiento de la paz y la prevención de una masacre. Era como decir, acepta mis condiciones no porque hayas ganado, sino porque yo, el bueno, te estoy ayudando a contener a los malos. Si las cosas salen mal, no es mi culpa, sino porque fuiste demasiado lento y enfadaste a los malos. A partir de ese momento, la negociación entró en su fase más cruel y psicológicamente exigente. Mediante una actuación impecable y una presión precisa, Euron logró transferir el dilema, la ansiedad y la presión del tiempo a su oponente. Se mantuvo firme en el centro de la telaraña como una araña, esperando a que la presa se resistiera. El enviado Tyrell prácticamente no tuvo más remedio que enviar rápidamente ese amenazante ultimátum de vuelta a Alto Jardín.
A primera hora de la mañana siguiente, la bruma marina aún no se había disipado por completo cuando el enviado Tyrell, acompañado por un traumatizado Paxter Redwine, llegó en un barco rápido al campamento provisional del ejército Tyrell en Tres Torres. Lady Olenna Redwine no se alojaba en el castillo. En su lugar, operaba desde una enorme tienda de campaña completamente amueblada. Al ver regresar a Paxter con vida, un fugaz gesto de alivio cruzó sus ojos penetrantes, rápidamente reemplazado por una expresión de profunda gravedad. No se apresuró a abrazarlo ni a consolarlo. Simplemente asintió levemente, indicándole al enviado que informara con detalle. El enviado se arrodilló sobre una rodilla, con la voz temblorosa por el miedo y la tensión que aún lo embargaban. Repitió palabra por palabra las duras exigencias de Euron Greyjoy. El rescate astronómico de 100.000 dragones dorados y la condición de que solo el hijo fuera liberado mientras Lord Adrian permaneciera como rehén. Describió con detalle el estado actual de Arbor. El puerto despojado de todo, remolcados todos los barcos aptos para navegar, el castillo con el aspecto de una concha marina descolorida, una cáscara vacía. Y los guerreros de las Islas del Hierro, merodeando entre las ruinas como lobos hambrientos, con la mirada fiera y claramente insatisfecha. La noticia de que los hombres del hierro no habían masacrado civiles, ejecutado prisioneros ni destruido los edificios de la ciudad le produjo a Lady Olenna un pequeño alivio. Demostraba que no habían roto todos los lazos. Tampoco querían una guerra total con Alto Jardín. La negociación seguía siendo muy posible. Finalmente, con gran temor, el enviado transmitió la advertencia sincera de Euron. Mi señora, que Euron Greyjoy dijo que solo puede contener a los halcones de guerra bajo su mando durante 3 días. Dijo que muchos hombres del hierro están furiosos con él porque detuvo el saqueo y la matanza. Dijo que si no ve el oro en 3 días, no podrá controlar la situación. En ese momento, Lord Adrian y todos los prisioneros probablemente, el enviado no se atrevió a terminar la frase, pero el significado era brutalmente claro. Los abanderados y caballeros de Reach que se encontraban dentro de la tienda explotaron al instante. 100.000 dragones de oro. ¿Por qué no nos roban directamente? Arrogantes. Desvergonzados. Esto es extorsión. Un insulto a Alto Jardín y a todo el dominio. Guerra. Debemos atacar de inmediato. Démosles una lección a esos canallas de las Islas del Hierro. ¿Se atreve a amenazar con matar al conde? Imperdonable. Los gritos de ira y los clamores de guerra amenazaban con hacer volar el techo de la tienda. Los rostros de los nobles estaban lívidos, con las manos aferradas a las empuñaduras de sus espadas como si estuvieran listos para lanzarse a la carga y luchar a muerte contra los hombres del hierro en ese mismo instante. La humillación y la rabia les habían consumido la razón. Sin embargo, en medio del alboroto, Lady Olenna Redwine permaneció inquietantemente tranquila. Ni siquiera miró a los agitados hombres de la bandera. Simplemente tamborileó con sus dedos resecos sobre el reposabrazos de su silla, como si estuviera meditando sobre un negocio que no tenía nada que ver con ella. Silencio. Su voz no era fuerte, pero tenía una extraña y penetrante fuerza que silenció la tienda al instante. Todas las miradas se centraron en la anciana menuda. Los vencedores escriben la historia, dijo lentamente, con un tono terriblemente tranquilo. Incluso los vencedores temporales. Tienen la sartén por el mango ahora mismo, así que, naturalmente, tienen derecho a exigir una parte descomunal. Levantó los párpados, escudriñando los rostros disgustados de sus vasallos. Y nosotros somos los que pedimos favores. Queremos que nuestra gente regrese con vida. Queremos evitar mayores pérdidas. Por lo tanto, en la mesa de negociación, la parte en desventaja debe aprender a regatear. ¿Acaso no es así como funciona el mundo? ¿De qué hay que enfadarse? Sus palabras fueron como agua helada, atenuando parte de la impulsividad pero dejando a muchos con una sensación de humillación e impotencia. Entonces, lanzó una pregunta más realista, con una mirada penetrante que atravesó a aquellos que habían clamado con más fuerza por la guerra. ¿Guerra? Lo dicen con tanta ligereza. ¿De verdad creen que estos barcos improvisados, tripulados por marineros que aún no se han recuperado del pánico, pueden plantar cara en alta mar a una flota de hierro que acaba de aplastar a la armada más poderosa de los 7 reinos? Sin esperar respuesta, dirigió su mirada directamente a su nieto, Paxter Redwine, que acababa de escapar de la muerte. Paxter, su voz se suavizó un poco, pero se mantuvo fría. Acabas de regresar del árbol. Lo viste con tus propios ojos, lo viviste en carne propia. Dime, ¿cuál es la verdadera fuerza de las Islas del Hierro? En un instante, todas las miradas se centraron en el joven Paxter.
Paxter Redwine se estremeció violentamente, como si lo arrastraran de nuevo a aquel mar de sangre y fuego. Su rostro palideció al instante, sus ojos llenos de un terror incontenible. Sus labios temblaron mientras los recuerdos reprimidos lo inundaban como una marea. Miró a su alrededor, a sus tíos y abanderados, expectantes y enfadados, y finalmente a los ojos que todo lo veían de su abuela. Con todas sus fuerzas, logró articular unas palabras temblorosas y entrecortadas. Ellos, no son soldados, son una banda de locos. Un grupo de intrépidos, demonios del mar. Esta frase, pronunciada por un superviviente y heredero de la casa Redwine, contenía tal temor y desesperación que atenuó a la mitad la fiebre bélica en la tienda. La ira no pudo vencer el miedo primigenio a la violencia absoluta y la locura. Lady Olenna obtuvo la respuesta que esperaba. Cerró los ojos brevemente y luego los abrió, revelando una calma y una serenidad absolutas. Parece, dijo con voz débil, que sí necesitamos negociar. Pero no con espadas. Con inteligencia, y dragones dorados. Lady Olenna señaló en dirección a las Islas del Hierro y se dirigió al enviado. Tienes una tarea difícil por delante. Debes regresar al árbol de inmediato. Dile al rey Kellon que en 2 días, en Antigua, en la Torre Alta, lo estaré esperando. Creo que debemos reunirnos cara a cara y hablar. La luz de las velas en el salón parpadeaba, iluminando el rostro impasible de Lady Olenna. Con un ligero gesto de la mano, despidió a los lores y nobles como si les quitara el polvo. Los sirvientes hicieron una reverencia y se retiraron, y las pesadas puertas de roble se cerraron lentamente con un sordo golpe, separando los dos mundos. Paxter Redwine permanecía de pie sobre la alfombra, jugando inconscientemente con el dobladillo de su túnica. Le temblaban las piernas bajo la túnica de seda, y en el silencioso vestíbulo se oía el leve castañeteo de sus dientes. Paxter, la voz de Olenna resonó como una daga helada que atravesó el aire estancado. Deja de temblar como una niña asustada. Siéntate. Cuéntame todo lo que pasó antes y después de la batalla de Arbor. Cada detalle. Desde el principio. La bruma marina era especialmente espesa aquella mañana. La voz de Paxter se fue calmando poco a poco. Como si desenredara una red de pesca anudada, describió lentamente el sangriento amanecer. Describió cómo los tambores de guerra de la flota de hierro perforaban la niebla, cómo los estandartes negros del Kraken aparecían como fantasmas, cómo la flota de Redwine entró en combate precipitadamente, con sus banderas doradas de uva desgarradas por el fuego. La narración de Paxter se volvió más fluida, como si se abrieran las compuertas. Habló de Balon Greyjoy liderando personalmente el buque insignia para embestir la nave de mando, de los hombres del hierro trepando por los costados como simios, del fuego y el humo que de repente se elevaron en la ciudad para distraer a los defensores, de Euron y su guardia de élite asaltando las murallas, capturando a su padre y apoderándose de las puertas y el puente levadizo. Cuando finalmente pronunció la última palabra, el sudor le había empapado la espalda. Los únicos sonidos que quedaban en la sala eran el crepitar de las velas y el murmullo lejano de las olas rompiendo en la orilla. Incendio Valirio de este desembarco del rey. Su voz era tan grave como un trueno lejano. Infiltración premeditada en el árbol, provocando incendios durante la batalla naval para llamar la atención, capturando al líder en medio del caos mientras se atraía a la flota a una trampa. Dejó escapar una risita suave, difícil de descifrar. Una mezcla de admiración y burla. El fiero Balón, el astuto Euron, el rey Kellon crió a 2 buenos hijos. Lady Olenna suspiró. Paxter, ve a darte un baño y luego descansa. Deja el resto en mis manos. Este asunto pronto se resolverá y el árbol regresará a Alto Jardín. Tras la marcha de Paxter, Lady Olenna permaneció en silencio durante un largo rato. Se puso de pie y se acercó a la ventana, contemplando la noche oscura. Al volverse, la luz de las velas brillaba en sus ojos. Las personas inteligentes y racionales siempre tomarán la decisión más acertada. Tratar con ellas es mucho más fácil que tratar con quienes solo conocen matar y saquear. La elección de Old Town como sede de las conversaciones de paz fue el resultado de una cuidadosa deliberación por parte de todas las partes. Como la ciudad más antigua y culta de Poniente, su ubicación geográfica era perfectamente neutral entre las fuerzas en conflicto. La flota de hierro ocupando el árbol al sur y el ejército de Alto Jardín reunido en las 3 torres al norte. Los gobernantes de Antigua, la casa Hightower, se encontraban entre los vasallos más ricos y poderosos de la casa Tyrell, y de los reyes jardineros antes que ellos. Su lema, iluminamos el camino, parecía apropiado para guiar la senda hacia la paz. La casa Hightower era antigua, orgullosa y poderosa, pero siempre había preferido el comercio a la guerra y rara vez se había involucrado en las luchas internas de Poniente.
Su mediación fue un compromiso que ambas partes aceptaron a regañadientes. Quien presidía las conversaciones era Baelor Hightower, el hijo mayor y heredero de Lord Leighton Hightower, conocido como Baelor Sonrisa Brillante. Apuesto, de modales impecables y personificando la elegancia y la riqueza de su casa, era el anfitrión perfecto. Su padre, Lord Leighton, también era amigo personal del rey Kellon y había abogado por una solución pacífica desde el principio. Las conversaciones de paz se celebraron en un magnífico salón dentro de la Torre Alta, con vistas a todo el puerto del casco antiguo. Solo después de respetar estrictamente los sagrados derechos de los huéspedes de Poniente, compartir el pan y la sal, los representantes tomaron asiento. Esto proporcionó la seguridad más básica para una negociación cargada de tensión. Delegación de Alto Jardín, 3. La Reina de las Espinas, Olenna Redwine. Randil Tarly. Ludovico Aquearch. Delegación de las Islas del Hierro, 3. Rey Kellon Greyjoy. Euron Greyjoy. Balf Greyjoy. Mediador. Baelor Hightower. Comenzó la negociación. La Reina de las Espinas, Olenna Redwine, habló primero. Su voz era firme pero contundente, marcando el tono de inmediato. Rey Kellon. Primero, debo admitir que mi hermano, Adrián, es un necio testarudo. No mostró piedad con su pariente. Su manejo de la interceptación de los barcos mercantes de las Islas del Hierro fue, en efecto, imprudente y extremadamente temerario. Por supuesto, esto se vio influenciado en gran medida por las ridículas órdenes de ese rey emocionalmente inestable de desembarco del rey. Con astucia, desvió parte de la culpa hacia el rey loco Aerys, y luego giró bruscamente para mirar a Kellon a los ojos. Sin embargo, independientemente de eso, la casa Redwine y las Islas del Hierro no tenían ninguna enemistad previa. Esta guerra podría haberse evitado. El rostro del rey Kellon era duro como la piedra de pique. Respondió en voz baja. La humillación que infligió a las Islas del Hierro ha sido pagada con hierro y sangre por nuestras propias manos. El honor de la casa Greyjoy no será mancillado. Sí, la guerra ha terminado, interrumpió Lady Olenna de inmediato, aceptando el hecho. Obtuvisteis una victoria indiscutible en el mar. La casa Redwine ha pagado un precio altísimo. El dolor se reflejó en sus palabras, pero pronto lo disimuló. Hoy nos reunimos aquí con la esperanza de convertir este desafortunado gran problema en uno menor, y finalmente en nada. Que el pasado quede en el pasado. El rey Kellon no cedió. Ya hemos expuesto nuestras demandas. 100.000 dragones dorados como compensación y una disculpa pública a los 7 reinos. Esto es lo que merecen las Islas del Hierro. Lady Olenna sonrió levemente, aunque sin calidez alguna. 100.000 dragones de oro. Las bóvedas del árbol seguramente contienen suficiente para esa cantidad. Daba a entender que los hombres del hierro ya lo habían saqueado todo. El rey Kellon dejó escapar un resoplido gélido. Para eso pagamos el precio de hierro. Refiriéndose al botín obtenido con sangre y fuerza de los hombres del hierro. ¿Pagaste el precio de hierro? La voz de Lady Olenna se tornó repentinamente afilada como una espina. Rey Kellon, ¿has olvidado las leyes de la época de Aegon el Conquistador? Las Islas de Hierro tienen prohibido practicar el antiguo camino en los 7 reinos. Le arrojó el arma legal, ejerciendo presión. Al exigir otros 100.000 dragones, ¿pretendes seguir siendo enemigo de todo el reino? El rey Kellon permaneció impasible y respondió con firmeza. Entonces, digámoslo de otra manera. Nosotros somos los vencedores. Según las leyes de la guerra, todo en Arbor pertenece ahora mismo a las Islas del Hierro. Incluida esa bóveda vacía. La compensación que pedimos se basa en nuestra victoria y en su petición de paz, no en que reclamemos lo que ya nos pertenece. Lady Olenna respiró hondo. Sabía que discutir ese punto era inútil, así que cambió de táctica, suavizando su tono pero volviéndose más pragmático. 100.000 dragones dorados, aunque yo personalmente lo aceptara, Alto Jardín y todo el dominio jamás estarían de acuerdo. Rey Kellon, las Islas del Hierro necesitan salvar las apariencias, pero Alto Jardín también. Estamos negociando para poner fin a una guerra. Usted debería saber mejor que nadie que una ocupación prolongada del bosque no es la mejor opción para las Islas del Hierro. Solo provocará una hostilidad constante por parte de desembarco del rey y los 7 reinos, lo que acarreará un sinfín de problemas. Detenerse ahora, retirarse a tiempo, es la mejor solución para ambas partes. Hizo una breve pausa y luego ofreció su alternativa. En cuanto a la disculpa a los 7 reinos, puedo escribir cartas a todas las casas principales en nombre de Alto Jardín, declarando claramente. Este incidente se originó por un error de juicio de la casa Redwine, que dio inicio al conflicto.
Sin embargo, mediante la negociación, ambas partes han resuelto su enemistad y alcanzado la reconciliación. Prometo, por el honor de la casa Tyrell y la casa Redwine, que ni el árbol ni Alto Jardín buscarán represalias por este suceso. El asunto queda zanjado. El rey Kellon guardó silencio un instante. Sabía que Olenna decía la verdad. Una ocupación a largo plazo era irrealizable. Dijo con voz grave. Pero aún así debe haber una compensación. Lady Olenna sabía que ese era el punto clave. Ella mencionó el precio que había preparado. 20.000 dragones de oro. Además de la carta de disculpa que acabo de prometer. Esta es la oferta más sincera que puedo hacer, y el precio mínimo que Alto Jardín puede aceptar sin que nuestra relación se rompa por completo. Inmediatamente, ejerció presión, escudriñando los rostros de los hombres del hierro. Al fin y al cabo, somos nobles gobernantes, no pescaderos regateando en un mercado. No hay necesidad de discutir interminablemente sobre cifras. He demostrado mi sinceridad. Ahora, Rey Kellon, ¿dónde está la suya? El rey Kellon intercambió una mirada con Euron, que estaba a su lado. Tras un instante, Kellon habló, haciendo una concesión pero añadiendo una nueva condición. De acuerdo. 20.000 dragones de oro. Aceptable. Pero estos 20.000 dragones deben convertirse en su equivalente en grano de alta calidad procedente de la marca, que se enviará a las Islas del Hierro. Además, recalcó, en el futuro, deben mantenerse las relaciones comerciales normales entre las Islas del Hierro y la marca, especialmente con el bosque. No habrá obstrucción deliberada, especulación de precios ni interrupción del comercio a causa de este suceso. Se trataba de una exigencia pragmática. Las Islas del Hierro carecían de alimentos, lo que hacía que el grano fuera más útil que el oro. Y restablecer el comercio normal redundaba en su interés a largo plazo. La reina de las espinas, Olenna Redwine, asintió lentamente, casi sin dudarlo. Pagar con grano era fácil para la fértil región de Reach, y restablecer el comercio beneficiaba a ambas partes. Oro por grano, sin problema, asintió con firmeza. Restablecer el comercio normal es lo justo y nos beneficia a ambos. Puedo garantizarlo en nombre de Alto Jardín y de la Arboleda. De este modo, un conflicto que podría haber degenerado en una tormenta mucho mayor llegó a su fin, al menos temporalmente, gracias a esta difícil negociación en la Torre Alta de Antigua. Ambas partes preservaron su dignidad e intereses fundamentales, aunque el precio fue la enorme pérdida y humillación de la casa Redwine. La paz, en un delicado y frágil equilibrio, volvió a reinar. A la sombra de la ciudadela en Antigua, Euron convocó a varios cantantes famosos en las Islas del Hierro. Estos cantantes dedicaron sus vidas a entonar himnos antiguos al dios ahogado y leyendas de saqueos. Sus voces eran ásperas y roncas por el viento marino y los espíritus malignos. Euron no daba instrucciones complicadas. Su voz no era fuerte, pero poseía un poder frío e innegable, cada palabra parecía estar sumergida en las gélidas aguas del mar del ocaso. Necesito una canción. Una canción que narre la historia de la batalla de Arbor. Una canción de guerra sobre cómo la flota de hierro aplastó el orgullo de la casa Redwine y sus dorados viñedos hasta el fondo del mar. Su melodía debe ser tan sombría y amenazante como las lluvias de Castamere, y debe tener el poder de calar hondo en la médula de un hombre. Sus ojos brillaron con una luz fría. Quiero que todo aquel que la escuche, ya sea un granjero en el dominio, un caballero en las tierras del oeste o una prostituta en desembarco del rey, huela el hedor a quemado del fuego valirio en la letra, sienta el frío penetrante del agua del mar y recuerde para siempre quién domina las olas. Que lo entiendan. Si provocan a un Greyjoy y desafían a las Islas del Hierro, se enfrentarán a una brutal represalia. Que nos teman desde lo más profundo de su corazón cuando pronuncien nuestro nombre, y que, por ese temor, se vean obligados a respetarnos. Los cantantes aceptaron la orden de componer esta balada maldita. Absorbieron cada detalle de la batalla. Los barcos largos deslizándose silenciosamente entre la niebla, el inquietante fuego verde desgarrando el cielo nocturno, el estandarte de la rosa dorada ondeando y gritando entre las llamas, la desesperación del conde Redwine arrastrado encadenado, la letra fue escrita una y otra vez, la melodía compuesta para ser grave y opresiva, el ritmo como un tambor fúnebre resonando al compás de los remos vengativos que golpean el agua. La canción que nació se tituló Las llamas del árbol. Pronto fue difundido por marineros en barcos mercantes, bardos errantes y ciertos individuos informados de identidades ambiguas que viajaban hacia y desde las Islas del Hierro. Como percebes adheridos a un casco, se extendió silenciosamente a cada puerto y taberna de Poniente. En lugares impregnados del olor a cerveza y sudor, voces ásperas comenzaron a cantar.
Escucha, oye el eco del cuerno del kraken en la densa niebla, es una llamada, una señal de muerte, para el arrogante rey de la vid. Las llamas queman el yunque, el fuego de la sangre lame el mástil, su flota dorada una vez dominó los mares, pero en aquella noche de fuego verde, se hizo añicos hasta convertirse en polvo. Arriba, arriba, arriba. Llama a los valientes, y cosecha la gloria. Arriba, arriba, arriba. Quema el orgullo y deja que fluya el buen vino. El conde de Redwine, una vez con copas rebosantes, ahora se arrodilla bajo la piedra marina de pique, sus bodegas están vacías, sus artesanos se han ido, solo queda la burla del viento marino, día y noche. ¿Quién recuerda el aroma del vino de Alto Jardín? ¿Quién habla del antiguo esplendor del árbol? Ahora solo los señores del mar del norte, los reyes de las profundidades, su historia se difunde con gran ímpetu y temor. Si oyes ese cuerno profundo en la orilla, arrodíllate y llora, o prepárate para tu fin. La puesta de sol del árbol tiñe de rojo la bandera pirata. El rey en llamas alza su tridente. El fuego consume los viejos ídolos. Los hombres del hierro gritan el nombre del nuevo rey. Ahora solo Greyjoy. Solo las islas del hierro. Los eternos vencedores, los reyes de las olas. Esta canción se convirtió en otra flota invisible. No conquistó puertos, pero sí las mentes de todos los habitantes de los 7 reinos que la escucharon. Su melodía y advertencia moldearon la fama y el terror de las islas del hierro con mayor profundidad que cualquier espada. Los muelles apestaban a salmuera y al olor acre de la madera quemada. Los barcos largos de los hombres del hierro, como una manada de monstruos marinos saciados, flotaban pesados en el agua, con sus bordas peligrosamente bajas por el peso de un siglo de botín del árbol. Barriles de vino tinto dorado, relucientes platos de plata y oro, libros antiguos, tapices e incluso las vides doradas del árbol, cuidadosamente envueltas, todo había sido cargado en los barcos en perfecto orden. La mayor parte del oro y los tesoros ya habían zarpado. Esto era solo la recta final. Lady Olenna permanecía de pie al borde del muelle como una pequeña estatua, inmóvil, con una expresión que daba la impresión de que lo que se llevaban no tenía nada que ver con el árbol ni con Alto Jardín. La brisa marina rozaba sus mejillas arrugadas, pero no lograba alterar la fría mirada de sus ojos. Observaba a Euron Greyjoy. A diferencia de sus capitanes, rebosantes de júbilo, él solo esbozaba una leve, casi imperceptible, sonrisa, como si aquella victoria aplastante fuera para él un mero juego. 2 guardias de las Islas del Hierro escoltaron a Lord Adrian Redwine. La ropa del anciano conde estaba relativamente limpia, pero su rostro estaba pálido y sus ojos se desviaban, incapaz de sostener la mirada de su hermana. Olenna observó a su hermano solo un instante antes de asentir levemente. Los sirvientes que la seguían se adelantaron rápidamente para recibirlo. Soldados de las Islas del Hierro llevaron pesados cofres de madera hasta el borde del muelle y los dejaron caer con un sordo y estremecedor golpe sobre las toscas losas de piedra. Un soldado abrió una tapa con su espada. Con un crujido, se reveló su contenido. Miles de dragones de oro apiñados. Incluso bajo el cielo gris plomizo, reflejaban una luz oscura, intensa y seductora. Allí yacían en silencio, testimonio del alto precio pagado por la casa Tyrell. Estos 20.000 dragones de oro fueron el precio de la vida de Lord Adrian Redwine. La transacción se completó en un silencio inquietante. El aire salado y húmedo parecía estancarse, dejando solo el sonido monótono de las olas golpeando contra el muelle, opresivo y sofocante. La mirada de Lady Olenna se apartó lentamente del deslumbrante oro. Más allá de la fría riqueza, sus ojos se fijaron de nuevo en Euron Greyjoy con la precisión de un halcón. Su voz no era fuerte, pero resonaba extrañamente entre el silbido del viento y el gemido de las olas. Cada sílaba era nítida, fría como un picahielos afilado. Euron Greyjoy. Euron dio un paso al frente. La sonrisa habitual en sus labios pareció acentuarse ligeramente. Asintió. Sí, Lady Olenna. La anciana lo miró fijamente. No había rastro de relajación en sus ojos ahora que el trato estaba hecho. Al contrario, parecía una jugadora de ajedrez analizando la última jugada de su oponente. Guardó silencio un instante antes de hablar lentamente, lanzando una pregunta que sonaba rutinaria, pero que ocultaba una agudeza incisiva. Estos dragones dorados, señaló con la mirada los cofres abiertos, ¿no los vais a contar? Su tono era monótono, como si lo mencionara de pasada, pero le daba una importancia minúscula a la palabra contar. Podría ser un simple recordatorio, un sutil desafío a su confianza, o tal vez su propio análisis final y frío de la humillación que representaba ese rescate. Euron dejó escapar una risita baja y ronca, como si hubiera oído un chiste gracioso.
Hizo un gesto con la mano con indiferencia, con una postura tan relajada como si rechazara una copa de vino extra. No es necesario, mi señora. Su mirada recorrió las monedas sin rastro de interés, para finalmente volver al rostro de Olena. El prestigio de la casa Tyrell de Alto Jardín brilla mucho más que estos fríos trozos de metal. Y yo, hizo una pausa, con un tono significativo, me inclino más a confiar en el carácter y el honor de la propia Lady Olena. Contar monedas al tratar con usted sería demasiado vulgar. Su respuesta fue perfecta. Elevó su estatus, captó con astucia su pregunta y revistió esta transacción monetaria sin tapujos con una capa de caballerosidad respetuosa, casi hipócrita. En el muelle, la tensión pareció volverse aún más compleja e indescifrable tras este intercambio. El brillo de los 20.000 dragones dorados parecía ahora una fría nota a pie de página en esta silenciosa lucha de voluntades. Volvió a hablar. Hace tiempo que he oído hablar de tu extraordinaria naturaleza. Atreviéndote a navegar a través del mar angosto a los 7 años, tal valentía no tiene parangón en Poniente. Oí que en Lannisport, incluso Jaime Lannister, nombrado caballero por el mismísimo Arturo Dayne, fue derrotado por ti. Eso sí que es valor. Euron parpadeó y luego explicó con naturalidad. Tenía miedo al frío, así que me pasé unos años jugando al otro lado del mar angosto, aunque me acompañaban cientos de guardias. En cuanto al duelo con Jaime Lannister en Lannisport, eso fue solo un entretenimiento después de la cena. No cuenta. Hizo una breve pausa, su mirada recorrió el pueblo que no había sido saqueado y a los soldados Tyrell, abatidos pero vivos, que se habían rendido. Entrar en la ciudad sin dañar a los civiles, aceptar la rendición sin matar a los prisioneros, contener el fuego pero no usarlo para quemar la ciudad, eso es misericordia. Todas las promesas hechas antes de la batalla se han cumplido hoy sin excepción. Eso es integridad. En cuanto a esta batalla, soltó una leve risita, aunque carente de calidez. Si no fuera por tu audacia y prudencia, infiltrándote en el árbol con antelación, usando el fuego para distraer al enemigo y finalmente capturando al líder para asegurar la victoria, incluso si hubieras ganado, el precio probablemente se habría duplicado. Eso es sabiduría. Su voz se elevó repentinamente un tono, asegurándose de que todos a su alrededor, especialmente los hombres del hierro, pudieran oír su conclusión final. Rey Quellón. Has criado a un hijo verdaderamente excepcional. Estas palabras fueron como una piedra lanzada con cuidado, removiendo corrientes subterráneas bajo la superficie tranquila. La reina de las espinas sonrió amablemente, como si ofreciera un sincero elogio. Pero todos los que conocían las Islas del Hierro sabían que el heredero del trono de Pierramar era Balon Greyjoy. Ella elevó a Euron a un nivel altísimo, lo suficientemente alto como para eclipsar a su hermano, lo suficientemente alto como para encender la leña seca de la ambición o para atraer la mirada celosa de su hermano. Euron rió, con una risa baja y ronca. Habría sido un necio si no hubiera captado la intención detrás de sus elogios. Me halagas, mi señora. Alzó la vista, con los ojos brillando extrañamente en la penumbra. La fama de Lord Pez Globo es la que realmente se ha extendido por los 7 reinos. Todo el mundo la conoce. Yo tampoco esperaba tener un hijo tan singular, pero resulta que es el señor de Alto Jardín y guardián del sur. Mi vientre me decepcionó, dándome solo un hijo. Si hubiera tenido otra opción, no estaría sentado en ese trono. Así es el destino. A la reina de las espinas, Olenna Redwyne, no le importó en absoluto el contraataque de Euron. Incluso se rió. Al fin y al cabo, ella fue quien le puso ese apodo a Mace Tyrell. Euron dijo con calma. Creo que Alto Jardín seguramente prosperará bajo el liderazgo de Lady Olenna. El rey Quellón, cansado de oír cómo ambos se elogiaban públicamente y se menospreciaban en secreto, gritó. Euron, es hora de zarpar. Lady Olenna sonrió y asintió. Hacía mucho tiempo que no conocía a un joven tan interesante. Si tienes tiempo en el futuro, ven a Alto Jardín. La casa Tyrell te recibirá con los brazos abiertos. Euron subió al barco, saludando con la mano. El castillo más hermoso de todo Poniente. Sin duda lo visitaré. Los barcos de los hombres del hierro zarparon completamente cargados. Lady Olenna se giró lentamente. Su mirada recorrió al grupo que tenía delante. Su hermano, Lord Adrian Redwyne de Arbor. Su rostro, normalmente sonrosado y orgulloso, estaba ahora tan pálido como la muerte, con la cabeza gacha y pesada, como si los 20.000 dragones de oro le hubieran roto el cuello. Su sobrino prácticamente había escondido el rostro entre las manos, temeroso de mirar a nadie a los ojos. Detrás de ellos se encontraban los soldados de la casa Redwyne.
Sus rostros y armaduras estaban manchados de hollín y sangre, y sus otrora orgullosas capas bordadas con uvas doradas ahora estaban desgarradas. En cada rostro se reflejaba la humillación de una derrota aplastante, la perplejidad de ver su hogar despojado de todo y una profunda y silenciosa decepción. Todo el muelle estaba impregnado de una desesperación más pesada que el aire salino. La mirada de Lady Olenna era como una daga fría que raspaba lentamente cada rostro abatido. En el silencio, solo se oían el romper de las olas y el lejano y lastimero graznido de las gaviotas. Finalmente, habló. Su voz no era fuerte, pero sí increíblemente aguda, capaz de perforar al instante el denso aire. Fue simplemente una guerra perdida, dijo con frialdad, sus palabras resonando en cada corazón. Mírense. ¿Se hundió el árbol? ¿Acaso el sol no volverá a brillar jamás sobre nuestros viñedos? ¿O es que los hombres del hierro les arrancaron el corazón junto con el oro de sus cofres? Dio un pequeño paso hacia adelante, su menuda figura irradiaba una autoridad que hacía difícil mirarla directamente. Nos robaron el oro, quemaron nuestros barcos y mancillaron nuestro honor. Sí, esto es una derrota. Es una humillación. Su voz se alzó con brusquedad, como un látigo que azota el aire. Pero al menos sus brazos siguen unidos a sus hombros y sus cabezas a sus cuellos. Siguen vivos. Hizo una pausa, dejando que la palabra vivo resonara con fuerza en todos. Mientras estéis vivos, los días que nos esperan son largos. Largos para que recordemos cada pizca de la vergüenza de hoy. Largos para que afilemos cada espada y llenemos cada odre, no solo de vino, sino del aceite de la venganza. Su mirada recorrió de nuevo a su hermano y a su sobrino, con un tono feroz. Si lo único que podéis hacer es agachar la cabeza como vides heladas y apestar a podredumbre agria del fracaso, entonces os mostraré un camino claro ahora mismo. De repente, alzó su mano marchita y señaló el mar turbulento, profundo y frío. Saltad ahora mismo. Ahogaos. Salvad la comida de Alto Jardín y salvad a la casa Redwine de ser el hazmerreír de los enemigos que nos ven incapaces de mantenernos en pie. Un silencio sepulcral se apoderó del muelle. Pero en medio de la desesperación, pareció caer una chispa de hierro al rojo vivo. Algunos soldados enderezaron la espalda inconscientemente y apretaron los puños. El fuego extinguido en sus ojos pareció reavivarse con una luz tenue pero persistente gracias a esas palabras frías, venenosas, pero innegablemente realistas. Vayamos. Veamos qué nos queda. Lady Olenna hizo un gesto a su hermano y a su sobrino para que la siguieran a inspeccionar. Nos dejaron todo en ruinas. Rasparon una capa de las paredes. El suelo está 1 metro más alto, aunque tenían algo de conciencia. El retrato de nuestro padre sigue colgado en su sitio. El viento marino de las Islas del Hierro siempre traía consigo la aspereza de la sal y el frío de las profundidades oceánicas. Pero cuando la flota de Euron regresó cargada con las riquezas del árbol, incluso el viento parecía impregnado de una extraña y dulce fragancia. El aroma del vino del sur y del oro macizo. Los barcos de pesca atracaban uno tras otro en el puerto principal de Pique, sus quillas rozando la playa de Guijarros con suspiros cansados y satisfechos. Aunque los rostros de los tripulantes reflejaban el cansancio, sus ojos ardían con una furia incontenible. La noticia se extendió como la pólvora por las islas. La flota había regresado, cargada con un botín como nunca antes habíamos visto. En la playa de Guijarros de Pique, el viento salado gemía, arremolinando la niebla gris y el persistente olor a humo. Los sacerdotes del dios ahogado, ataviados con túnicas tejidas con algas verde grisáceas, permanecían con el agua helada hasta las rodillas. Sus cánticos profundos y resonantes se mezclaban con el rugido de las olas, bendiciendo a los guerreros que habían regresado victoriosos. Los cuerpos de los caídos fueron colocados sobre varios barcos viejos y maltrechos. A quienes habían perdido extremidades en batalla, los sacerdotes les cosieron prótesis de madera o piedra, asegurándose así de que pudieran asistir al banquete del dios intactos. Alrededor de los cuerpos, se apilaron leña seca y astillas, junto con frascos de vino, escudos redondos y las armaduras y armas de cuero que los guerreros habían usado en vida. Los sacerdotes vertieron agua de mar sobre las cabezas de los muertos, cantando. Lo que está muerto no puede morir jamás, sino que resucita, más duro y más fuerte. Todos los hombres del hierro rugieron al unísono. En el nombre del dios ahogado, bendícelo con sal. Bendícelo con una piedra. Que Dios le conceda el acero. Los barcos funerarios se adentraron lentamente en las profundidades. Con un largo y lúgubre toque del cuerno de madera del sumo sacerdote, una flecha llameante surcó el cielo sombrío, aterrizando con precisión en la yesca. El fuego estalló, devorando con avidez madera y carne, crepitando con fuerza.
Una densa humareda se elevó, formando una escalera invisible hacia los salones acuáticos del dios ahogado. Los hombres del hierro permanecieron solemnemente en la orilla, golpeándose el pecho con los puños, creando un sonido sordo y rítmico para enviar a sus compañeros de vuelta al abrazo del dios. Mientras los barcos en llamas se hundían bajo las olas, los hombres del hierro entonaron juntos el lamento fúnebre. Nacimos del mar, fuimos enterrados en el mar, para encontrarnos en los salones acuáticos. Portando hierro y fuego, portando sangre y vergüenza, el acero fue arrebatado. Al final, nos volveremos a encontrar. Cuando las brasas del entierro marino se enfriaron, los tambores de guerra de la distribución comenzaron a retumbar ante la silla de piedra marina de pique. Según la antigua tradición y la estricta ley, la distribución fue presidida por el propio rey Kellon. Encendieron una enorme hoguera en la plaza, cuyas llamas danzantes rasgaban la noche e iluminaban rostros curtidos por el viento marino y demacrados por el hambre. El botín fue llevado a la plataforma elevada uno a uno, apilándose en colinas resplandecientes. Cofres repletos de pesados dragones de oro fueron vaciados, formando un río de oro bajo la luz del fuego, provocando exclamaciones de asombro entre la multitud. Barriles de vino, marcados con la uva dorada del árbol, fueron enrollados, y los barriles de roble resonaron sordamente entre sí. Este era el néctar famoso en los 7 reinos, cuyo valor superaba con creces su peso en plata. Exquisitas piezas de plata, tapices y joyas saqueadas de salones nobles y habitaciones secretas brillaban con una luz refinada que desentonaba bajo el cielo sombrío. Y allí estaban los artesanos encadenados, viticultores, toneleros, orfebres, con los rostros pálidos y los ojos llenos de terror. El rey Kellon estaba sentado en el trono de piedra mar, con el rostro sereno como un mar gris acero. Balón permanecía a su lado, con la mandíbula tensa, su mirada penetrante recorriendo cada pieza del botín, evaluando su valor y la gloria que representaba. Euron se inclinó despreocupadamente hacia un lado, con una leve sonrisa en los labios, como si la inmensa riqueza que tenía ante sí fuera solo un juego. Comenzó la distribución. Los escribas de la casa Arlau sostenían pesados libros de contabilidad. Primero, siguiendo una antigua tradición, entregaron solemnemente las partes que correspondían a los guerreros caídos, bolsas abultadas u objetos preciosos, a las manos temblorosas de sus parientes. Cada entrega iba acompañada de un sollozo ahogado o una palabra de gratitud al dios ahogado. Muerte y riqueza se entrelazaban fríamente en ese instante. Entonces, comenzaron las recompensas para los vivos. Los capitanes más aclamados y los guerreros que lucharon con mayor valentía fueron llamados por su nombre y se adelantaron para recibir la recompensa del rey, Euron Greyjoy. El grito fue excepcionalmente fuerte. Euron salió de entre la multitud, el reflejo del fuego en sus ojos de diferente color, su sonrisa plácida. Por su mérito sin igual al infiltrarse en la guarida enemiga, extinguir el fuego valirio, abrir las puertas y capturar al líder enemigo, el rey Kellon le otorgó un botín singular. No oro ni plata deslumbrantes, sino todos los viticultores capturados, sus delicadas herramientas, un erudito maestre llamado Qyburn con vastos conocimientos médicos y los pesados tomos que registraban siglos de secretos vinícolas del árbol. Esto era lo que Euron había pedido desde el principio, así que lo aceptó con gusto. Estas riquezas silenciosas eran mucho más poderosas que las monedas de oro, y solo en manos de Euron se podría desatar su verdadero potencial. Balón Greyjoy, exclamó Balón, avanzando con paso firme, erguido como una lanza de acero. Por su feroz mando en la batalla naval y la captura del heredero de los Redwine, escogió el premio que más anhelaba. Un imponente buque de guerra arrebatado a la flota de los Redwine, junto con suficientes espadas relucientes y armaduras nuevas para equipar a una tripulación completa de guerreros de élite. Su elección provocó rugidos de envidia entre los combatientes. La casa Drun de Oldwick, por liderar el asalto a la playa, tuvo la primera opción. Escogieron enormes cantidades de oro y plata, y suficiente vino para inundar las bodegas de su castillo. Beron Blacktide de Blacktide, quien luchó ferozmente y mató a 2 capitanes enemigos en combate singular, recibió una recompensa igualmente cuantiosa para su casa. El rey Kellon otorgó personalmente las acciones en función del mérito y el estatus. Se reclamaron grandes cantidades de dinero, se hicieron rodar barriles de vino por el andén entre gritos de envidia y palmadas en la espalda, y se asignaron artesanos a familias que necesitaban sus habilidades. Cada recompensa iba acompañada de vítores y brindis. El aire estaba impregnado del aroma a cerveza, vino y deseo.
El antiguo ritual, realizado al son de hogueras y el romper de las olas, no era solo un reparto de botín, sino una reafirmación y consolidación del poder. Los hombres del hierro compartieron los frutos de la victoria de la forma más directa posible. Cada dragón de oro que caía en una palma, cada sorbo de buen vino, hablaba de la dulzura del botín y de la ley de las islas del hierro. En las profundidades del mar, los fuertes se alimentan. Ante la silla de piedra marina, la luz danzante del fuego proyectaba la sombra del rey Quellón alta y alargada, como una encarnación del mismísimo dios ahogado. El rey Quellón se puso de pie lentamente. En su enorme cuerno para beber, el vino árbol, de color dorado oscuro, parecía metal fundido. Su mirada, pesada como un ancla de hierro, recorrió todos los rostros toscos que tenía debajo. Rostros erosionados por el viento marino, ahora enrojecidos por la excitación y el alcohol. Hijo de hierro. Exclamó con voz resonante, como las olas bajo sus pies, ahogando el crepitar del fuego y el aullido del viento, llegando a oídos de todos con claridad. Mirad la riqueza que os rodea. Sentid el aroma del oro y la fragancia del vino en el aire. Recordad este día. Alzó el gran cuerno en alto, mientras el vino chapoteaba en su interior. En la batalla del árbol, nuestros dracar destrozaron su orgullo. Nuestros hachas de guerra sembraron su terror. Desde hoy en adelante, los libros de historia de Poniente escribirán nuestros nombres con sangre y fuego. Y nosotros, los grandes hombres del hierro, somos los vencedores de esta leyenda. Su voz era como un trueno. Cada palabra golpeaba los corazones de los hombres del hierro, encendiendo el fuego más primigenio en sus venas. ¡Ánimo! Este es el derecho que conquistasteis con hierro y sangre. Bebed su vino más preciado. Comed la carne que os proporcionaron. Usad su riqueza para celebrar nuestra suprema victoria. Rugido oh. El grito del rey fue como una chispa arrojada a la pólvora, detonando instantáneamente la pasión salvaje, largamente reprimida, de la multitud. Toda la plaza se desbordó. Los guerreros golpeaban frenéticamente sus pechos y escudos, creando un estruendo atronador como tambores de guerra. La cerveza y el vino brotaban a raudales de sus labios, empapando barbas y túnicas. La grasa de la carne asada goteaba sobre el fuego, avivando las llamas y desprendiendo un humo aromático. Risas maniáticas, gritos, el tintineo de las copas y cantos desenfrenados se entrelazaban en una cacofonía ensordecedora que amenazaba con hacer volar el techo de pique. En esta hirviente ola de sonido, el fanatismo de los hombres del hierro se transformó en un áspero y majestuoso canto de guerra. Cada grito iba acompañado del sordo golpeteo de los puños contra los pechos o los escudos, un ritmo primitivo que hacía temblar la tierra. Recuperemos nuestra gloria. Beban sus uvas doradas. Las hachas de acero parten las olas. Los dracar rompen el amanecer. Este rugido unificado, salvaje como el viento marino, se elevó a la trasola, convergiendo finalmente en dos núcleos inseparables que representan el poder y la fe, como olas que regresan al arrecife y al abismo. Greyjoy. Dios ahogado. El fuego danzaba frenéticamente en cada par de ojos fanáticos. El rugido rasgó el aire húmedo del mar, precipitándose hacia el cielo nocturno estrellado. Aquello ya no era una simple celebración, era una declaración. Los hijos del mar frío se lavaban la garganta con vino enemigo, encendían su ambición con riquezas saqueadas, se bañaban en la gloria suprema del botín adquirido con fuego y sangre. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.